Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque. Estábamos hablando un poco en el corte del problema que es la drogadicción. Obviamente hay un avance tremendo, el problema es mundial, el problema en la Argentina, pero a mí no me conforma de que en Salta ver por la calle chicos drogados, o ver gente que, jóvenes, ¿no? Sobre todo, que se drogan a la luz de una tarde, y la gente lo ve, y los policías pasan, lo ven y están con la pipita, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes del estado mental de la juventud en Salta, por lo que ustedes conozcan, digamos, estadísticamente, y porque ustedes tratan estos chicos que están enfermos, ¿no? con el alcoholismo, con la drogadicción de otras, la pasta base, la cocaína, pastillas mezcladas con alcohol, etcétera? Hay una gran variedad de posibilidades. Me parece que no es un tema juvenil o de adolescentes, sino es un tema social y cultural, ¿no? Y tampoco es un tema solamente de hablar de sustancias psicoactivas, sino también comportamental, conductual. También podemos hablar, por ejemplo, de lo que hace la ludopatía, el tema del juego, el tema de la web, ¿no? El tema de, o sea, hay hasta el tema del trabajo, Sí, que de pronto puede ser, diferente. el tema de adicciones, claro, va a depender del lugar. No podemos hablar solamente de una sustancia, y de hecho, históricamente hemos ido cambiando y no centrarnos en la sustancia, porque perdemos la gran posibilidad, la gran oportunidad de poder ver qué le está pasando a esa persona. Hemos estado hablando del comienzo de lo que hace al sufrimiento, de lo que hace al sentir, de lo que hace a lo subjetivo, ¿no? Y es lo que perdemos cuando en estas problemáticas que hacen una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad de consumo, vienen a tapar o a aliviar a veces un gran malestar, un gran sufrimiento. Entonces creo que es mucho más amplio y la problemática es mucho más grande de lo que nosotros creemos. De eso no hay duda. Yo comenté varias veces en este programa que me encontré a las 10 de la noche, una noche de mucho frío, un hombre de apenas 30 años que me decía, en la vereda, ¿no? Me encontraba y me decía, tío, hoy me siento feliz porque no tengo frío, no tengo hambre, no tengo sueño, y estaba con una reverita, y hacía un frío, yo estaba con sobre todo, y te parte el alma ver eso, porque lo que estaba haciendo era dándole solución a un problema que es lo que vos estás haciendo referencia. Yo en la escena que vos planteabas, veo esta cuestión de, a veces como sociedad, o la indiferencia, o el rechazo, ¿no? O la exclusión de estas problemáticas, porque de alguna manera hay un ser humano sufriendo. Son situaciones que también nos hace sentir con mucha impotencia, el saber cómo podemos ayudar, mucho temor porque está muy estigmatizada, son problemáticas muy estigmatizadas, muy ligadas al riesgo, al peligro, a que algo me va a hacer. Entonces eso también hace que uno se ponga como a la defensiva, intente protegerse, que me va a robar, o sea, sí, hay muchas situaciones. De hecho nos discrimina por temor. Claro. Entonces, es sumamente complejo, pero creo que es importante, también lo podemos ver en cuestiones, los adultos, ¿no? Esto del alcohol, todo lo que son problemáticas en cuanto al alcoholismo crónico, son problemáticas de mucho tiempo. Sí, pero yo te digo, no desconozco esto, pero a mí particularmente me aflige mucho la importancia, la ponderación que tiene en la juventud. Lo que pasa es ¿no? que, digamos, claro. ¿Cuál es el contexto hoy? Me parece que eso le da como un campo de gravedad al asunto. Primero, que la sociedad misma es un empuje al consumo. La sociedad entera empuja al consumo. Antes, en el siglo XIX, la satisfacción estaba más bien prohibida. Es decir, era una sociedad de las prohibiciones. Estaba en el campo social, reinaba la idea de que uno no podía acceder a todas las satisfacciones que quisiera, en el campo de la sexualidad, en el campo del dinero. Era más bien una sociedad represiva, lo que se conoce como el victorianismo, es decir, la influencia de la reina Victoria en las sociedades urbanas de Occidente. Ahora bien, hoy el mundo empuja al consumo. Dale, tenés esto, vos tenés que ser feliz, mediante el consumo. Satisfacete, goza de esto. Entonces, primero está eso, me parece que eso es una cuestión. Después, que la alianza del mercado con la química ha producido cada vez sustancias más dañinas. Es decir, hoy, por ejemplo,
el Paco es una sustancia que genera un altísimo grado de adicción y genera además un daño y un deterioro cerebral irreversible. Sí. De manera que eso no existía hace 50 años Bueno, atrás. pero no existía la producción de cocaína que hoy Exacto, existe en Salta. bueno, eso Porque también si hay Paco es residual de la producción tiene de que cocaína. ver con que hay todo un entramado ligado al narcotráfico, que ya no es una cuestión psicológica. A los sujetos a los que les llega el Paco, por ejemplo, ¿qué saben del narcotráfico, de los estados, de los narcoestados, de No, estas obvio. cosas? Digo, Pero la sustancia llega. Para redondear el tema, yo digo que lo que creo es que no hay una estructura pensada, ni mucho menos asumida, para proteger a las personas que padecen este mal. Pero porque hay una Ni cuestión desde también el Estado, ni desde la actividad privada. Esto yo creo que hay que cuestionarlo Vos inclusive estuviste desde lo judicial en o la jurídico. función pública y sabés que estamos rengo en eso. Pero sobre todo porque se sigue tratando temas que son de salud como temas judiciales, jurídicos, ¿no? Y son temas de salud. Entonces, en la medida, esto yo creo que lo que hace es ampliar más la brecha, de que la persona que necesita una atención, necesita una contención, no llega a eso. Está más, en vez de facilitar el acceso, lo que estamos haciendo es aumentar la brecha. Porque se lo está tomando en un tema judicial, jurídico, de estar en cuanto contrario a la ley, cuando en realidad necesitamos acercarnos a esa persona, quienes trabajamos en salud, para que esa persona pueda acceder pero tiene que haber una... lugares de contención que no los hay. En realidad hay, que si son suficientes o no, para mí es novedad. es otra cuestión. Bueno, y no son suficientes en la medida no son en que- suficientes en gran medida. pero tampoco tratarlo como que hay tiene que ser también centros sumamente especializados, ¿no? Yo creo que hay un abanico de posibilidades y el tema volver, como no sé si lo hicimos en el break o ya en uno de los bloques, cuando decíamos dónde nos centramos. ¿Nos centramos en el consumo de la sustancia, nos centramos en la sustancia o nos centramos en que esa persona necesita una contención? Porque si nos centramos en que la persona necesita un acompañamiento, necesita un espacio, no tenemos que buscar especialidades sobre especialidades. Y nosotros somos especialistas. Claro, en Claudia, y además- mira, es simple. Hay una función de gobierno que como política de Estado debe estar presente, que es prever, planificar y en función a un plan cumplir con un objetivo. El gobierno tiene claramente que hacer una función preventiva y otra función que Eso te iba a que decir. es curativa. Yo creo que no están ninguna de las dos. En la la misma medida que tienen que prevención estar es para curativa. corresponderte con la limitación. La prevención primaria, secundaria, terciaria, o sea, no solamente la prevención habla de algo de prevenir y como anticipar. También hablamos de cuando la problemática está, de disminuir las consecuencias de esa problemática y Obvio. también de restablecer la integración La y el prevención empieza restablecimiento. con la educación. Hay distintos Y tipos con también muchas de cosas. La prevención Entre otras empieza cosas, claro. con Es lo un más empleo complejo. sustentable, Ujú. con una familia El que acceso pueda a la sostener educación. la crianza, con el acceso a la educación. Es decir, para que alguien termine consumiendo Paco en la calle, tenemos una serie de fracasos institucionales flagrantes de una sociedad. Es decir, de un sujeto que no ha tenido acceso al altísimo valor simbólico de la educación, a la posibilidad de que sus padres trabajen dignamente y que reciban un dinero a cambio de un esfuerzo, a mecanismos de protección social. Es decir, y después también una sociedad tiene como sus propios, engendra, voy a decir una palabra un poco difícil, pero engendra sus propios enfermos, digamos. Y un chico que consume Paco es realmente alguien que ya viene arrastrando un sufrimiento, diría, hasta generacional, es decir, familias de 2 y 3 generaciones que no han sido incluidos en el trabajo, que no han sido... Te voy a decir más, social. estuvo en esta mesa una madre del Paco que lo inició a su propio hijo en el Paco. Bueno, Y de hecho tengo experiencia de justamente de planes, digamos, del narcotráfico que asumen, digamos, el compromiso con mamás, abuelas o tías que están con hambre y que empiezan a traer a darle de comer y para que vuelvan a comer y sentir la pancita llena le dan droga y después vuelven por la droga y para tener la droga tienen que traer el hijo, el nieto, etcétera, etcétera. Bueno, También es eso- una situación sumamente compleja, pero me interesa Sí. un temita también que no quiero que se me vaya el programa sin tocar este tema. El autismo también es un tema que lo hemos tocado en otros programas y se tocaron en varios programas en la televisión y es un tema que es una limitación para el que la padece, que tiene problemas para relacionarse, para llevar adelante su vida normalmente y naturalmente para con la familia toda, ¿no? ¿Ustedes qué pueden opinar como psicólogas de esos
chicos, jóvenes o mayores que tienen este problema de autismo, que es bastante común. He leído que el 1% de la población mundial padece de autismo. Va en aumento, pero va en aumento por muchas razones. Primero, porque las clasificaciones que se utilizan ahora para diagnosticarlo son mucho más amplias que las que se usaban antes. Es decir, antes el autismo se diagnosticaba en determinados casos. Hoy esas clasificaciones se han abierto y a la categoría autismo empezaron a ingresar otras afecciones que antes se diagnosticaban de otro modo. Por ejemplo, el retraso madurativo, por ejemplo, las formas más severas de desconexión infantil, que se llaman psicosis infantiles. Es decir, hoy la categoría autismo es como una especie de nueva categoría paraguas que engloba casi todos los trastornos de la infancia. De manera que cuando uno dice autismo, no sé si dice lo mismo en cada niño. Claro, eso ha ido cambiando históricamente, desde lo que es autismo a lo que hablamos hoy como TEA. Claro. Y cuando hablamos de trastorno de espectro autista, habla de esta gran diversidad que habla Solange, de problemáticas que con características también distintas, que antes se lo orientaba más desde una psicosis, ¿no? Pero el tema de la dificultad en cuanto a lo comunicacional, lo estereotipo, lo apragmático en cuanto a lo conductual, o sea, en cuanto a la dificultad para poder desarrollar, o sea, hay una serie de situaciones, por eso hablamos de una condición en la actualidad, no de una discapacidad, por ejemplo, sino de una condición en la cual hay ciertas características en la cual requiere de apoyo. No solamente el niño o la niña o el adolescente, sino también la familia, ¿no? Para poder justamente acompañar en eso. Eso no se cura, pero se puede acompañar. Digamos, el autismo, insisto, en esta diversidad tiene una serie de síntomas que pueden removerse absolutamente con terapia, con el trabajo de un equipo interdisciplinario, es decir, no necesariamente un niño que no habla, no va a hablar nunca, al revés. Justamente hoy, como está un poco advertida la sociedad de este tipo de cuestiones, los niños reciben atención mucho más antes. Entonces eso genera que el niño, claro, se detecta antes, se detecta en la escuela, entonces el niño tiene acceso a una serie de prácticas que pueden ayudar mucho en su desarrollo. Es interesante pensar que el desarrollo de un ser humano nunca es absoluto. Nadie le puede decir a un sujeto, usted nunca va a hablar. Me parece que al revés. El trabajo de los profesionales y de todos los equipos interdisciplinarios están justamente orientados a que ese sujeto, en su tiempo, en función de su condición, en función de su entorno, en función de muchas cuestiones, pueda ir adquiriendo cada vez más posibilidades de desarrollo. Perfecto. Tendríamos que podríamos hablar horas de esto porque se me ocurrió el tiempo. Dos ejes fundamentales en esto. Por un lado, esto de una mayor detección de estas dificultades, situaciones que presenta, y por otro lado también hay una gran tendencia a la patologización. O sea, hoy en la actualidad se patologiza muchas situaciones, ¿no? Entonces creo que las dos, que parecen opuestas, divergentes, van conjuntas simultáneamente en estas problemáticas que vemos en aumento, como para... Bueno, les agradezco infinitamente la participación en mi programa. La verdad que pasé muy bien, espero que ustedes la hayan pasado bien también. Sí, han aportado muchísimo y muchísimas gracias. Nos vemos Dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22.